Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos con este retiro de abril, con esta segunda meditación, y hemos visto, pienso que todos, lo que el Santo Padre hizo el 27 de marzo, cómo rezó con todo el pueblo cristiano, con todos los hombres y mujeres de la humanidad, para que finalizara esa pandemia por el bien del universo, por el bien de todos los fieles, y lo hizo ante ese milagroso crucifijo de San Marcello al Corso, que en 1522 fue el que se llevó en procesión por los barrios de Roma, cuando sufrían una terrible plaga, que fue esa procesión, ese Cristo milagroso, el que finalizó, acabó con esa gran plaga. Y en esta segunda meditación del retiro de abril, que está enmarcado en la Cuaresma, en la Semana Santa, en la Pascua de Resurrección, en ese día más importante, como ya habíamos dicho, del año, nos resulta más fácil unirnos de una u otra manera al Papa, a su persona y a sus intenciones. Y se nos ha acabado, pienso, que en este tiempo esas seguridades, pues porque nos hemos visto azotados por distintos problemas a nivel mundial, y puede aparecer ese miedo a lo desconocido, a los males imprevistos e impensables. Y nos decía el Papa en esa oración suya, el 27 de marzo, la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, nuestras rutinas y prioridades. Y el Papa enmarcaba esta predicación suya, esa oración suya, dentro de esa tempestad que sufre la barca de Pedro, en la que él aparece dormido y en la que los discípulos se dan cuenta de que la tempestad le puede llevar a un mal fin. Y después que lo despertaran, son palabras del Papa en esta oración, y que calmara el viento y las aguas, se dirigió a los discípulos con un tono de reproche. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Y podemos decir que tenían fe, pero les faltaba ese incremento, esa confianza en Jesús. Nos recordaba el Papa, ellos, los discípulos que iban en la barca, no habían dejado de creer en él. De hecho, lo invocaron. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y nosotros viajamos en la barca de Cristo, en la barca de Pedro, y nos pegamos bien al vicario de Cristo en la tierra, que es Pedro, que es el Papa. Y recordamos otro momento, ya cuando Cristo ha pasado su pasión, su terrible pasión, su muerte ignominiosa, y cuando ya ha resucitado, se le aparece en el mar de Galilea de nuevo a los discípulos. Pensemos que toda la Cuaresma
Y toda la pasión de Cristo, en cierta manera, mira siempre al triunfo de la resurrección, como nuestra vida mira siempre a ese momento en que resucitaremos con Cristo. Y Cristo ya resucitado se aparece en el mar de Galilea a sus discípulos. Lo leemos en el Evangelio de San Juan. Cuando acabaron de comer, le dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: apacientas mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y leemos: le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque le preguntó por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió esa maravillosa respuesta del primer pontífice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y te decimos, Señor, nosotros, ahora, cuando vemos también que te hemos fallado, cuando vemos también que, como Pedro, no hemos dado la talla, te decimos: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Acaba este trozo del Evangelio con una frase muy breve. Dice: le dijo Jesús: sígueme. Y nosotros, tú y yo, seguimos al Papa. Seguimos al Papa porque así seguimos a Cristo. Y aparece ese contraste tremendo en la vida de Pedro y en la tuya y en la mía, de esas negaciones durante la pasión. Estamos viviendo la pasión de Cristo, estamos preparándonos o viviendo ya la pasión de Cristo y aparecen esos fallos, tuyo y mío, que nos recuerdan esas negaciones de Pedro. Y Jesús nos cura como el buen pastor cura la oveja herida. Y hace más, a Pedro, incluso a pesar de su traición, a pesar de que no dio la talla, le confiere el primado. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Como muy bien nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, ese poder de atar y desatar, significa la autoridad para absorber los pecados, para pronunciar sentencias doctrinales y para tomar decisiones disciplinares. Es ese poder de las llaves que Cristo da a Pedro, que Cristo da a la Iglesia. San José María, en una homilía preciosa en la que va hablando de esa lealtad de los cristianos a la Iglesia, cita a San Ambrosio, ese gran santo de Milán que convirtió a San Agustín. San Ambrosio escribió unas palabras breves que componen como un canto de gozo. Donde está Pedro, allí está la Iglesia. Y donde está la Iglesia no reina la muerte, sino la vida eterna. Porque donde están Pedro y la Iglesia está Cristo. Y Él es la salvación, el único camino. Y vemos esas palabras de San Ambrosio, esas palabras de San José María, que nos lleva a esa fidelidad a la Iglesia, a esa fidelidad al romano pontífice. Y ese amor al Papa, ese amor a la Iglesia, que en estos días de dificultad, diríamos, de tanto problema, como a veces se nos puede meter, en estos días nos podemos unir más a Cristo, uniéndonos más
a toda la Iglesia y a nuestros hermanos. Y teniendo una mayor finura en el amor al Papa, siguiendo de cerca a través de la televisión, de los noticiarios, pues esas palabras que Pedro, que el Papa, nos va dando como buen pastor. Y en estos días de Cuaresma, de Semana Santa, cuidando esa vida de piedad, el Vía Crucis, por ejemplo, ese ejercicio del Vía Crucis, que no sé si el Papa hará este año, como es tradicional en el Coliseo Romano, pero que tú y yo podemos hacerlo en nuestra casa. Y también leyendo en los Evangelios, en cualquiera de los 4 Evangelios, esa pasión, esa muerte, esa resurrección de Cristo. Leyendo un libro clásico que está escrito desde hace más de 3 siglos, que es La Pasión de Cristo del jesuita Luis de la Palma, libro corto, buenísimo. Viendo alguna película sobre la vida de Cristo, especialmente sobre la Pasión, la más reciente, podemos decir así, es la Pasión de Mel Gibson. Alguno opina que es demasiado sangrienta. La Pasión de Cristo fue absolutamente sangrienta, no quedó ni gota. Y también nos unimos más a toda la Iglesia y a nuestros hermanos por ese amor que Cristo nos demuestra en estos tiempos de pasión y de muerte, de entrega total, pues aprovechando bien nuestros días, aprovechando el tiempo. Podríamos decir que las personas que me he encontrado últimamente pertenecen, grosso modo, a dos tipos. El primero es aquellos a los que les falta actualmente el tiempo, sí, más que nunca. Hablando con hombres y mujeres dedicados a la sanidad, a la farmacia, a la industria alimentaria, a ese trabajo que se puede hacer desde casa, que tienen que hacer desde casa, me han dicho mucho, mire, estoy más agobiado, más agobiada que nunca, estoy peor de tiempo que nunca, porque tengo que sacar adelante, además de mi trabajo, la familia, los suministros de la casa, etcétera, etcétera. Es un grupo. Pero luego también hay otro grupo que quizás podemos pertenecer tú y yo, en el que ha disminuido el ritmo de trabajo y son momentos muy buenos para que ayudemos más en la casa, para que hablemos más con los amigos, para que acometamos esos trabajos de orden y limpieza que muchas veces están esperando unas pequeñas tiempos que nunca llegan. Es esa barca de Pedro en la que todos los cristianos estamos embarcados. Y con esa unión que siempre hemos tenido los cristianos al Romano Pontífice. Hay un converso, y muchas veces los conversos aprecian más la fe que los que hemos nacido ya en la Iglesia Católica. Un converso de Inglaterra, famosísimo escritor, Chesterton, que tuvo la oportunidad de ver al Papa, en aquel momento era Pío XI, en 3 ocasiones. Y una de las veces que estuvo personalmente con el Papa, y el Papa le habló incluso de algún libro que había escrito sobre San Francisco de Asís, Chesterton, acabó esa pequeña momento de estar con el Papa, esa pequeña audiencia personal, y se arrodillaron los que estaban con Chesterton, con este escritor, gordote, grandote, y el Papa dijo, ahora os vamos a bendecir. Y claro, Chesterton dijo, bueno, este plural, os vamos, cuando realmente solo el Papa va a bendecir. Ese plural de os vamos
a bendecir, que a veces empleaban también los reyes, nosotros, y empieza la bendición, y dice Chesterton, y supe que allí había una presencia superior a la de un ser individual, no era solo el Papa. Supe que se trataba realmente de nosotros, Pedro, Gregorio, Hildebrando y toda una dinastía que no muere, dice una serie de papas, pues dice nosotros. Y cuando ya sale Chesterton, después de esa audiencia que le dejó conmocionado, sale a la plaza de San Pedro, le dice a su acompañante, ha sido lo más aterrador que me ha ocurrido en la vida. Esa presencia que vio Chesterton de ese ser el vicario de Cristo en la tierra. El Papa Francisco rezó también, como lo vimos, como asistimos con él el día 27 de marzo, también ante el icono de la Virgen Salus Populi Romani, salud del pueblo romano, así se llama esa Virgen, que está en Santa María Maggiore, en Roma, y que se llevó exprofesamente al Vaticano para esa oración de petición. Un icono de la Virgen que llegó a Roma en el siglo VI. Y el Papa acaba su oración, esa oración que iba glosando el hecho histórico de la tempestad calmada por Cristo en el mar de Galilea, y nos dice el Papa, ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Queridos hermanos y hermanas, desde este lugar que narra la fe pétrea de Pedro, esa fe fuerte, esta tarde me gustaría confiaros a todos al Señor a través de la intercesión de la Virgen. Salud de su pueblo, estrella del mar tempestuoso. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Y ahora, como en muchos retiros, haremos unas breves preguntas de examen para que cada uno, en su intimidad, en su conciencia, las medites. Voy a hacer solo 7 preguntas. 7 es tradicionalmente el número de la perfección, de la plenitud, y un pequeño parón entre pregunta y pregunta para que a cada uno nos lo apliquemos. ¿Soy consciente de que Jesucristo se ha quedado en la Eucaristía por amor a los hombres? ¿Actúo en consecuencia acudiendo a rezar ante el sagrario con el deseo de los discípulos de Emaús? Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Manifiesto mi fe en la presencia sustancial de Jesucristo en la Eucaristía, adorándole con una genuflexión, poniéndome de rodillas en oración, guardando el recogimiento, saludándole con una oración jaculatoria. Estoy convencido de que para sembrar paz y alegría en quienes me rodean, necesito del trato habitual con Jesús sacramentado. ¿Cómo le pido por mi cónyuge, por mis hijos, por mis familiares y compañeros de trabajo?
dijo Jesús a San Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Rezo cada día en la Santa Misa y luego durante la jornada por la persona y las intenciones del Romano Pontífice, con deseo de ayudarle a llevar la carga que el Señor ha puesto sobre sus hombros. Rezo también por mi obispo, por el prelado del Opus Dei, por todos los sacerdotes. Deseo enriquecer mi fe leyendo los documentos del Romano Pontífice. Medito sus enseñanzas para poder darlas a conocer. Tengo un santo orgullo de ser católico y me manifiesto como un hijo que quiere ser fiel a la Iglesia y a su magisterio. En mi hogar procuro fomentar un ambiente alegre, por ejemplo, sirviendo a los demás con una sonrisa. Me esfuerzo por llegar temprano después del trabajo, sabiendo que me esperan. En la cruz, Jesús dice a San Juan: aquí tienes a tu madre. Acudo a Santa María para vivir con alegría sobrenatural, también en el dolor o en la enfermedad.